Hola, mi nombre es Joana Isabela Castiblanco Granados de la Facultad de Ingeniería Civil. Hoy les voy a exponer el tema de agua precipitable. Primero voy a definir qué es. El agua precipitable es la humedad contenida en una columna atmosférica. Esto se puede representar en la siguiente imagen. Esta imagen nos muestra una altura Z y un área transversal A. Una vez tenido en cuenta estos dos aspectos, podemos tener en cuenta la masa de aire. Esta masa de aire se halla teniendo en cuenta el área y la altura, pero además nos añade la densidad del aire. Todo esto se multiplica para luego tener la masa de agua contenida en este aire. Esta masa de aire contenida en el aire se halla de manera similar a la anterior, pero aquí vamos a involucrar la humedad específica, que sería QV. Luego, una vez obtenido esto, vamos a tener en cuenta que esto va a ser igual a la masa de agua precipitable, pero tenemos en cuenta este de Z que nos va a brindar unos intervalos de altura, Z1 a Z2. Estos intervalos de altura lo que va a hacer es definirnos en qué, pues como dije anteriormente, altura va a estar esta masa de aire. Luego, una vez definido esto, vamos a ver cómo se calcularía la masa de agua precipitable, y esto se ve de la siguiente manera. Tenemos en cuenta la humedad específica, pero aquí vamos a tener en cuenta el promedio. De igual manera haremos con la densidad del aire, que será el promedio, el área y luego los intervalos de altura, que serían delta de Z. Esto ya lo explicamos, que serían las diferentes alturas en las que se encontraría esa masa de aire. Luego, tendremos en cuenta la humedad específica, que se halla con esta fórmula, que sería 0,622 por la presión de vapor, que sería E, y la presión del aire, que sería P. Luego tenemos la densidad del aire, otro aspecto a tener en cuenta en la fórmula, que sería igual a la presión del aire sobre RA. Ese RA se halla teniendo en cuenta la constante de gas para aire seco y se multiplica por 1 más 0,608 por la humedad específica hallada anteriormente, por la temperatura finalmente. Para tener una mejor comprensión de esto, vamos a desarrollar un ejemplo. El ejemplo nos dice, calcular el área precipitable de agua en una columna de 10 metros de agua saturada desde arriba hasta la superficie terrestre. La presión en la superficie es de 101,3 kilopascales. La temperatura es de 30 grados centígrados y la tasa de lapso es de 6,5 grados centígrados por kilómetro. Tener en cuenta que contamos con un área de 1 metro cuadrado. Bueno, yo aquí en la solución tengo determinada esta tabla que nos muestra lo que hay que hacer. Les voy a enseñar el paso a paso de lo que se hizo. Tenemos en cuenta que en la superficie terrestre se cuenta con una temperatura de 30 grados. Y esta altura, bueno, la temperatura se va a tener en cuenta con la elevación, que en la superficie va a ser 0. Y esta elevación va a ir aumentando de 2 en 2 hasta 10. Así lo terminé acá. Para tener en cuenta eso, hallar la siguiente temperatura con base en esta elevación, vamos a tener en cuenta unos datos y la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que la temperatura siguiente es igual a la temperatura anterior menos la tasa de lapso sobre la diferencia de las alturas. O sea, si por ejemplo tenemos de 0 a 2, Z2 sería 2 menos 0, que sería la altura inicial. Luego vamos a tener en cuenta la presión del aire. Esta presión del aire se halla con una relación similar en la que la presión anterior nos va a ayudar para hallarla. Esa presión se va a multiplicar por la temperatura 2 y la temperatura 1. Esto va a estar elevado a la gravedad, que sería 9,81 sobre la tasa de lapso por RA, que ya definimos anteriormente. Luego vamos a tener la presión de vapor, que cuenta con la siguiente fórmula, que es 6,11 exponencial de 17,27 por la temperatura en grados Kelvin y sobre 237,3 más la temperatura también en grados Kelvin. Luego vamos a tener, ya habíamos enunciado lo que era la densidad del aire, pero pues lo vamos a tener en cuenta aquí también para la solución. Entonces, una vez tenido esto, vamos a ver que tenemos los datos, las temperaturas halladas con esas fórmulas mostradas y todos los datos mostrados. Para hallar la humedad específica, nos piden que sean los promedios. Entonces vamos a tomar esas humedades específicas y las vamos a sumar y las vamos a dividir en dos. O sea, vamos a hacer el mismo procedimiento con cada una, obteniendo así los promedios, y lo mismo vamos a hacer con las densidades del aire.
Tomamos las densidades del aire y hallamos esos promedios. Para hallar la masa incremental simplemente usamos la fórmula que va a ser la humedad específica, el promedio, por la densidad del aire, los promedios, el área total que es 1 por las diferencias de alturas distintas. Esto nos va a dar unas masas y las vamos a sumar al final. Vamos a hacer una relación en la que vamos a hallar un porcentaje de cada masa y nos tiene que dar el 100% con base en ese área de un metro cuadrado. Entonces, podemos concluir de la siguiente manera. Nosotros tenemos que entre menor elevación se encuentra una mayor cantidad de masa incremental, lo cual nos puede decir que más o menos en los primeros 2 kilómetros por encima de encima de la superficie se encuentra una gran cantidad de masa. En la menor cantidad en los 10 kilómetros ya va a haber una menor cantidad, lo cual va a representar que la columna de atmosférica va a producir en este punto unas tormentas no tan grandes, sino tormentas menores. Entonces, esto quiere decir que las tormentas mayores requerirían de aportes de humedad de áreas alrededor para mantener pues una precipitación estable. Y eso sería todo lo que podríamos concluir determinando pues los aspectos anteriores. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.